Buenos días, Juan Felipe. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, doc. Muchísimas gracias por preguntar. Me alegra muchísimo. Bueno, estamos conectados en este momento 13. Vamos a dar entonces continuidad al desarrollo del tema de principios de FACO, pasos y complicaciones. Vamos a arrancar con la revisión cortica de un artículo que me parece pertinente en el tema de la inyección del viscoelástico y continuamos luego con hidrodisección y fragmentación, ¿verdad? Señora, ese es el orden que llevamos. ¿Mm? Perfecto. Entonces, bueno, adelante, por favor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la palabra. Muy buenos días para todos. Y para los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de Tecnología de la Universidad del Valle. Y como dijo la doctora Cededo, pues vamos a empezar esta sesión hablando de un artículo que nos parece sumamente interesante, de continuar el tema de los viscoelásticos y posible complicación asociada a cirugía de catarata. Este, eh, este artículo fue publicado en el año 2018, escrito en la revista Al Journal Internacional de Ciencias Médicas, donde se hizo una comparación de la presencia de floaters después de una cirugía de catarata cuando se usaron diferentes viscoelásticos. Los autores son surcoreanos, pertenecen al Departamento de Oftalmología y al Hospital eh, la Universidad de Hallyu en Sur Corea. Y pues básicamente el propósito era investigar si existía una diferencia entre los síntomas, o sea, la presencia de moscas volantes o flotters según el tipo de viscoelástico utilizado durante la cirugía de FACO. Dentro de sus métodos, pues un estudio que es observacional retrospectivo, donde llevaron a cabo esto, hicieron 3 grupos. El primer grupo incluyó 112 ojos donde se habían sometido a cirugía de facomulsificación estándar y usaron viscoelástico dispersivo. El segundo grupo, compuesto por 117 ojos, del mismo procedimiento, usaron también viscoelásticos dispersivos, pero la diferencia estuvo en que en el paso entre la capsulorhexis y la hidrodisección se retiró parte de este viscoelástico. Y el tercer grupo estaba compuesto por pacientes de 120 ojos. Estos pacientes también llevaron el mismo procedimiento, pero usaron viscoelásticos cohesivos. Para nombrar rápidamente los criterios de exclusión, pues no metieron pacientes que tuvieron complicaciones como rupturas o diálisis celulares, o sea, ruptura de la cápsula posterior, delgados radiales, o pacientes con casos de irisis que pues, tenían cataratas muy duras, cámaras estrechas, o que ya tenían licencia celular. Tampoco incluyeron pacientes miopes o con alta miopía, o que tuvieran cirugías previas o traumatismos oculares, o otras condiciones como desgarros o desprendimiento de retina o hialosis esteroides que puedan dar como esa percepción de moscas volantes. Acá esta es la primera tabla que ellos mostraron, que son las características sociodemográficas de este estudio. Ustedes pueden ver cómo hicieron la comparación de los 3 grupos. Ustedes pueden ver pues, la cantidad de pacientes de cada grupo, la edad, como les dije, son muy homogéneas la edad de estos pacientes, el patrón pues un poco mayor, o sea, hombre-mujer, un poco mayor para hombres, y ustedes ven que cómo se tomó la presión ocular, en una de base, y se tomó esta primera tabla describe en la descripción al día y a la semana. Como esta es una característica sociodemográfica, entonces usa un cuadrado con un valor de P significativo menor a 0.5. Ustedes pueden ver ahí como algo muy población. Esta tabla 2 ya va a comparar el grupo 1 con el grupo 2, pero especifican los que presentaron aparición de moscas volantes al primer día de su posoperatorio, a la semana, al mes y a los 2 meses, que fue como lo que ellos, los 4 periodos que evaluaron. Ustedes pueden notar en el grupo, o sea, hacen la comparación en el grupo 1, recuerden los que usaban dispersivo, el grupo los que sacaron ese viscoelástico de hidrodisección,
Y ustedes ven, como le muestra la flecha, que estos fueron los valores que fueron realmente significativos, pues, cerca de límites, pero fueron significativos. Ya ustedes ven después que con el paso del tiempo, pues esto ya fue perdiendo alcance estadística, y pues más adelante o sea, para ellos fue muy importante, cuáles síntomas fueron que ellos quisieron como tener más en cuenta. Ellos querían tener en cuenta los pacientes que describieran por lo menos más de 10 floaters durante el seguimiento de estos pacientes, porque ya menos de estos valores fueron datos podrían ser muy subjetivos. Entonces quisieron hacer esta aclaración. Esta es la tercera tabla donde compararon ya los pacientes del grupo 1 con el grupo 3. Recuerden, el grupo 1 usaron dispersivos, no los sacaron. El grupo 3 usaron cohesivos. Y al igual que la tabla previa, pues estos dos primeros, los valores estadísticamente significativos, fueron los que se observaron el primer día postoperatorio y a la semana. Valores de P pues muy similares. Entonces, pues teniendo en cuenta, pues como les dije previamente, con el número de moscas volantes, pues podían de manera subjetiva referir. Esto lo describen después como una limitación. Esta siguiente tabla es como el resumen de todo lo que se hizo y va a mostrar básicamente los tres grupos. El grupo del círculo son los que, el grupo 1, que fueron los que se les dejó el dispersivo, esto, y como pueden ver acá arriba, son los pacientes que presentaron, la mayoría de los pacientes que presentaron la aparición de estas moscas volantes, al primer día y al segundo día, donde dieron estadísticamente significativos, pero de ahí abajo empezó como a perder este poder. En comparación a los de la línea punteada, esa es la de la mitad, que fueron los que usaron el grupo 3, que fueron los que usaron el cohesivo, donde es que un poco, menos de la mitad de los pacientes, pues comparación al grupo 1, no refirieron estas moscas volantes, pero se vio que algunos aumentaron ya al mes del seguimiento. Y definitivamente a los que les fue mejor, a los del triángulo, la línea de abajo, fueron los pacientes que se les retiró parte del viscoelástico con el paso entre la capsuloresis y la hidroilización. Entonces, esto es lo que ellos quieren mostrar, que el estudio mostró significancia estadística. Entonces, los resultados, como los 14 ojos de grupo 1 tuvieron estos floaters, los otros fue menos de la mitad de esto. Ahí están los valores de P significativos. Y la conclusión de esto, pues, ellos quieren decir que en la cirugía de FACO, el uso que usamos los dispositivos quirúrgicos oftalmicos, pueden predisponer a un aumento de los síntomas de moscas volantes. Entonces, la recomendación es que los cirujanos deben considerar extraer estos viscoelásticos durante algunos pasos, sean antes de la hidrolisección, que eso pues también aparte de eso nos va a servir como para crear un espacio de trabajo para poder inyectar la solución salina balanceada, hacer la hidrodisección, y pues en parte nos va a ayudar también a que se evite el aumento de la PIO de forma positiva. Como les decía, tenían unas limitaciones en cuanto a la naturaleza retrospectiva del estudio, y que pues estos síntomas son muy subjetivos, entonces es como era muy difícil de decir si es que los pacientes sí contaban la cantidad de flotes que veían o si era algo que ya tenían previamente. Y lo que correlacionaron en la discusión es que al parecer hay un daño en la membrana y de la barrera para pues la cámara posterior con con el vitrio. Entonces hay una zona anatómica que está descrita como el ligamento hialoide capsular o el ligamento de Wigger, que es que se va a dañar y que va a permitir el paso de estas sustancias desde la cámara posterior hacia el vitrio y generar la aparición de síntomas con el paso del tiempo. Entonces eso era lo que queríamos compartir con respecto a este estudio. No sé, doctora, si tiene algo. Bueno, pues gracias, Juan. La verdad, la importancia de traer a colación el estudio es que existe ese ligamento que se llama, como dijiste, el ligamento de Wigger, que es el que se forma por la unión
en la periferia de la cápsula posterior y la hialoides anterior. Y que cuando se hace una inyección del viscoelástico y luego se hace la hidrodisección sin haber vaciado un poquito la cámara, este aumento súbito de presión puede hacer que este ligamento se rompa, ¿sí? Y no solamente este ligamento, sino que se pueden afectar algunas fibras zonulares. Y hablaba de el hallazgo que no podemos, pues, realmente achacarlo solo a esto, pero sí tenerlo en cuenta para aquellos pacientes que mucho tiempo después de una cirugía no complicada, que no se habían golpeado, etcétera, pudieran tener estos lentes luxados atrás al vítreo. Entonces, creo que el punto importante es hacer hincapié en que cuando vayamos a hacer una hidrodisección, después de que tenemos la cámara bien presurizada con los viscoelásticos, debemos vaciar parcialmente, ¿sí? Deprimir el labio de la incisión principal para dejar salir un poquito del viscoelástico y hacer una inyección de hidrodisección controlada, porque esto podría ser la causa por esta ruptura de este ligamento de Wigger de la aparición de floaters en el posoperatorio, porque puede favorecer el desprendimiento vítreo en quienes no tengan un desprendimiento previo a la cirugía de catarata, o poder favorecer alteración zonular que podría incluso durante la misma cirugía o en el futuro generar complicaciones. ¿Listo? Ese es el mensaje. Señora. Bueno, Entonces, sí, señora. continúas. Gracias. Bueno, entonces ahorita ya retomando entonces lo que venimos desarrollando como dentro de los temas de catarata, quiero retomar esta parte de la rotación del núcleo donde pues, ya hecha, donde, o sea, cuando ya pasa, ya procedemos a hacer la hidrodisección, la idea es que se rompan pues estas uniones que están remanentes entre la corteza posterior y la cápsula posterior. Entonces, ya acá el cirujano ya es capaz de rotar el núcleo. La idea es que ya con esto se hace mucho más fácil, el núcleo gira libremente y se puede hacer, y se puede pues, proceder a los siguientes pasos. Cuando esto no pasa, entonces pensamos que no se hizo una hidrodisección de forma adecuada o podemos pensar que haya una ruptura de cápsula posterior o de las fibras zonulares. Entonces, si seguimos intentando hacer esto, podemos seguir debilitando dañando estas fibras zonulares, debilitando así la estabilidad de esta bolsa capsular y llevando a complicaciones subsecuentes. Ustedes ven ahí en el video cómo rota su núcleo de forma libre, de forma adecuada. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que serían los pasos, vamos a hablar de lo que procede con la facofragmentación y la facomulsificación. Entonces, cuando tenemos esto, hay que tener en cuenta que vamos a hacer varias acciones. Hay que esculpir, hay que romper, hay que picar, copiar, hay que agarrar y hay que emulsificar. La ventaja con las últimas tecnologías que tenemos, pues los últimos equipos, Infinity, Constellation, es que nosotros podemos ajustar estos parámetros, podemos tener unos niveles de potencia y unos intervalos de suministros controlados, una tasa de flujo de expiración también controlada, y pues la idea es que esto se vaya haciendo los ajustes necesarios a cada paso del procedimiento. Pero también se puede ir ajustando dependiendo de cómo se vaya comportando la catarata y cómo sea la densidad de esto. Entonces, en resumen, el cirujano puede tener un mayor control del proceso. Yo les voy a ir diciendo como ciertas pautas que nos pueden ayudar a tener en cuenta durante los procedimientos. Por ejemplo, esta nos habla de que si antes de iniciar la faco, lo que decíamos con respecto al artículo, si se puede aspirar con una pieza de mano, se puede aspirar parte del viscoelástico que colocamos por encima de la superficie anterior del lente o ahí debajo de la incisión, entonces nos sacamos ese viscoelástico, pues vimos que el artículo nos demuestra que mejora la presión, pero también nos va a ayudar a crear un mejor espacio de trabajo para poder realizar esta hidrodisección, además de que va a disminuir el riesgo de una quemadura en la incisión corneal. Para la facomulsificación, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Una instrumentación básica que vamos
a colocar en nuestra mano dominante la pieza de mano o de pieza de Faco, que es la que de acá. Y vamos a tener en la otra mano lo que va a ser el chopper o el manipulador. La idea es que cuando se hace el procedimiento, pues se están trabajando en diferentes modos, diferentes pasos programados por la máquina, pero que básicamente van a depender todos los pasos de dos parámetros principales. El primero va a ser el vacío y la aspiración, y el segundo va a ser el poder de la multiplicación. Esta tablita que está acá es como un resumen de cada uno de los pasos, pues en resumen son 3 modos FACO. El primero va a ser el esculpido ranurado, donde ustedes ven las características de cada uno. Este, por ejemplo, va a tener poca aspiración y mucha FACO, pero básicamente es para hacer la ranura. El modo 2, que ya va a ser la remoción de cuadrante, entonces vamos a requerir ya mucha aspiración y mucha FACO. Entonces la idea es ya proceder a aspirar los cuadrantes, poderlos emulsificar. Entonces va a requerir mucho vacío, fragmentos nucleares, y también la multiplicación va a requerir pues mucha más energía. En el modo FACO 3 ya es para el epinúcleo, entonces ya vamos a continuar requiriendo mucha aspiración, pero ya el poder, la cantidad de energía va a disminuir bastante, teniendo en cuenta que el epinúcleo es bastante suave y pues ahí cambian bastante los parámetros. Y tenemos dos modos adicionales, un modo que son los de modo de irrigación-aspiración. Entonces tenemos un modo 1 que es para corteza, donde sí vamos a seguir continuando con mucha aspiración para poder remedir esta corteza, aunque esta es suave. Y el modo irrigación-aspiración 2, que es para el pulido, entonces cambia ahí para la cosa, ya es para, vamos a requerir muy poca aspiración. Y con esto vamos a poder terminar como de extraer esas hebras finales corticales pequeñas o parte de fibrosis. Entonces, la idea acá es tener en cuenta que para cada FACO pues hay unos parámetros diferentes que vamos ajustando, o la máquina pues va ajustando con el instrumentador, pero es bueno que nosotros también conozcamos pues debemos conocer estos pasos de procedimiento. Cuando hacemos la fragmentación del núcleo, entonces, como les decía, primero hay que esculpir si usamos de conquista o si vamos a cortar choque, entonces, pues cada una tiene sus características que la voy nombrando más adelante. Y el segundo paso es hacer la extracción de los segmentos. Entonces, la idea es que la máquina pues puede optimizarse, pues, la técnica del cirujano, que cada cirujano puede ya tener sus parámetros determinados y colocarlos, programarlos o irse diciendo pues con el personal que está trabajando para que cada uno conoce su modo de trabajo. Cuando hacemos el escultivo, la idea es que hacemos una reducción del volumen central. Entonces hacemos una especie de afeitado donde la punta del FACO nunca se va a cubrir completo y así se va a generar un vacío mínimo. Entonces, la idea es que la porción de la punta del FACO está en contacto del lente y va a pasar, pero sin agarrar. Y este material del lente se va haciendo multiplicado de forma mucho más controlada. Hay que tener en cuenta que por la forma del cristalino posterior, este surco que se va haciendo, este surco del esculpido, se va haciendo mucho más profundo hacia el centro y menos profundo hacia la periferia, para evitar así que vamos a generar una heterogénea onda en la cápsula posterior. Ya más adelantico ya les muestro cómo esto de una forma más visual. No que eso los voy a decir primero para que lo vayan teniendo en cuenta. Cuando ya pasamos digamos, a usar un ajuste shock, la idea es que se hace un empalamiento, se sostiene el núcleo con el FACO completamente ocluido y así nos va a permitir una forma mecánica tener el núcleo y con el segundo y ya entrar a proceder con el segundo instrumento. Entonces, de esta manera se hace pues, una FACO más efectiva y hay que tener en cuenta pues, el modo que hace en modo ráfaga usando alto vacío y que el bisel pueda estar entre 0 y 30 grados, que es mucho más fácil de ocluir que si tenemos pues, este bisel a unos grados pues, mayores. La idea es que nosotros vamos haciendo estos pasos, pero el punto es llegar a poder fragmentar este núcleo y una vez dividido, entonces ya cada fragmento se va agarrando y se va emulsificando ya con un poder, un vacío mucho más alto para
Mm, la idea es que, bueno, lo que les decía, para un vacío alto requiere una oclusión total de la punta del faco y una vez que este vacío máximo sea alcanzado, se puede ya meter potencia desde el fondo, es decir, pisar pedal a fondo y proceder a hacer la emulsificación. Ya teniendo después el núcleo emulsificado, entonces queda un contenido epinuclear que ya puede irse ajustando a unos parámetros menores, una velocidad de aspiración mucho más baja, ya sea con la pinza de mano, o cambiar a los coaxiales a los instrumento para hacer este paso. Esta imagen que les traigo acá es para tenerla en cuenta en el sentido que, como, por la misma forma de cristalino como les dije ahorita, la idea de la imagen de la izquierda nos va a mostrar cómo debe ser este surco de forma ideal. En la periferia uno entra, puede entrar hasta fondo, pero a medida que se va acercando al centro se va profundizando, pero la idea es que se va acercando hacia el polo, al polo eh, posterior, entonces se va haciendo hacia adelante para no irse profundizando en esta dirección e ir a dañar la cápsula posterior. La imagen de la derecha se las traigo porque es que pues esto es lo que describen como un surco hecho por un cirujano principiante, pues todo de pronto nos ha pasado, que hacemos este surco muy superficial y pues eso no es lo ideal, no es el deber ser porque esto no nos va a permitir poder proceder a los espacios que va a ser la fragmentación. Entonces, esto es lo como debe ser y este de acá es como no sé, no debemos realizar este surco. Lo otro que nombran es que si nos encontramos ya con un núcleo que es blando, pues la cosa no es tan fácil. Realmente este núcleo blando es un caso difícil y que un cirujano principiante pues recomiendan que no debería hacerlo, porque es realmente difícil de quitar. Entonces acá ellos describen que hay dos trucos para hacer esta extracción. Primero se puede luxar este núcleo con la hidrodisección fuera de la cápsula de cristalino y ya encontrándose pues, en la cámara anterior, entonces ya se puede retirar con la pieza de faco en modo epinúcleo. O la otra es sacarlo directamente desde allá, también en modo epinúcleo. Pero pues no es tan fácil encontrarnos una catarata con un plano. Estas son imágenes que muestran básicamente en una cirugía cómo debe ser el agrietamiento de ese núcleo. La idea es que la punta del faco debe estar con el bisel hacia abajo y siempre en la mano dominante la punta del faco. Acá ustedes ven el segundo instrumento como se está apoyando por la paracetamol. Nos ayuda a tener control del ojito durante el procedimiento de ese surco, haciendo pues que esta maniobra se haga mucho más fácil. Eh, ya teniendo en la imagen de la derecha, ya está viendo, pues ya ha realizado el surco de una forma pues mucho más profunda, mucho más óptima. Entonces procedemos con ambos instrumentos a hacer la separación de a terminar de fracturar. Como se ve en la imagen, la idea es que si el surco no es lo suficientemente profundo, pues no, no va a ser tan fácil de romper y pues va a tocar profundizar más en esta. ¿Qué pasa cuando precisamente queremos hacer este agrietamiento y de pronto no podemos, no funciona, o es un agrietamiento fallido? Entonces describen que es precisamente porque es un núcleo que no es lo suficientemente profundo o porque es un núcleo que es bastante duro. Entonces, en este caso, la recomendación es que se debe colocar viscoelástico en el surco realizado, como se ve acá en esta imagen, y sea con puede estar ya sea con dos manipuladores, uno puede cambiar el faco, colocar los manipuladores, proceder a meterlos hasta acá, hasta el fondo de la ranura y hacer un movimiento de separación para que puedan completarse el agrupamiento. Ustedes ven acá pues esta foto donde precisamente lo que se quiso hacer, se puso un viscoelástico y ustedes ven que acá ya no está la punta del faco, sino que estos están precisamente separados para completar esa maniobra que les acabo de decir, que para terminar de romper, habilitar ese núcleo que era suficientemente denso y no permitía pues, completar la misión.
Otra situación que nos podemos encontrar es que podemos presentar lo que es una quimosis conjuntival que puede ocurrir mientras se esté haciendo la incisión principal, y esto es bastante molesto. Generalmente esto se ve más en incisiones más posteriores, más esclerales. Entonces la recomendación es, pues si está generando la quimosis, uno debe hacer esta paracentesis, puede hacerla. Pues acá ellos dicen que se puede hacer a 3 milímetros, una incisión más de 3 a 4 milímetros del lado izquierdo y derecho de la incisión principal, o puede hacer pues posterior incisión realizada, para que pues evitemos este tipo de eventualidad, porque realmente es incómodo, no nos va a permitir tener una adecuada visualización, y pues no debería pasar eso. Entonces, esto es otro dato que ellos nos dan para tener en cuenta durante este procedimiento. Esta tabla que les traigo acá es un resumen de los pasos, de los parámetros que se pueden tener en cuenta durante los tres principales pasos de Paco: el esculpido, ante el chupeo y ante la restricción de los elementos. Entonces ustedes ven eh, cómo varían los parámetros, cómo varía el vacío, cómo varía el índice de respiración y el ultrasonido para cada uno de estos. Bueno, con respecto a la ubicación de la emulsificación, esa emulsificación se puede hacer entre diferentes zonas, sea en cámara posterior, sea sobre el plano del iris o sea sobre la cámara anterior. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, si lo hacemos en cámara posterior, puede haber un riesgo reducido entre sus ventajas, que se reduzca en un trauma, a lesionar el endotelio, y pues podemos pues hacer, como dice, con respecto a la cápsula Retz, pues la podemos hacer siempre y cuando encontremos con una dilatación no muy apropiada. Pero tiene la desventaja que puede estar muy cerca de la cápsula posterior, y ya sabemos pues lo que nos puede generar es de esta salida de vitrio, y pues generar pues de ahí en adelante todo lo que quiere esto. Pero también puede verse que hay mayor tensión sobre las células, sobre la cápsula, sobre las fibras celulares, y puede que esto pues haga una ruptura de estas y aumente una inestabilidad celular. Además de que esto pues, va a requerir en esta zona, en la cámara posterior, va a requerir pues, una maniobra con más horas de vuelo para poder hacerlo sobre. Generalmente el otro es hacerlo sobre el plano del índice, es como donde más podemos hacerlo, donde vamos a estar más alejados tanto del endotelio como de la cápsula posterior. Tiene sus ventajas porque no van a tener como estos riesgos de lesión de estas dos estructuras. Y pues si tenemos pacientes que han tenido, que si tienen pupilas pequeñas, pues en este plano nos va a permitir una adecuada visualización, una multiplicación un poco más pura. Pero tiene la desventaja que se puede prolapsar el núcleo y se puede, o sea, tiene más como desventaja la dificultad para prolapsar el núcleo. Y lo otro es que se puede dañar el endotelio si se hace una facomultiplicación de forma inconsciente mucho más cerca de la corva. Y el otro plano, hacerlo en cámara anterior, pues este va a requerir una cápsula un poco más grande. ¿Sí? La idea es que se haga, tiene la ventaja que no va a haber tensión sobre las fibras zonulares durante la manipulación de este núcleo, pero el riesgo está en que podemos estar muy cerca del iris y poderlo lesionar, y también estar muy cerca del endotelio y podemos generar daño de estas células que son sumamente importantes para nosotros. Lo otro es esta técnica se usa mucho cuando ya se ha presentado como una ruptura de la cápsula posterior. Entonces la idea es tomar las medidas para esto, y podemos terminar de dar estos restos en el plano de la cámara anterior, que es como donde más se utiliza. Por acá les traigo este video para que vean cómo es un agrietamiento del núcleo.
Muy bien. Entonces, ahorita vamos a entrar a hablar de lo que serían las técnicas propias de fragmentación del núcleo. Entonces, podemos empezar por la más utilizada, que es divide y conquista, divide y vencerás, que esta técnica básicamente se aplica con mayor eficacia, bueno, en la mayoría de cataratas, excepto en las que son demasiado blandas. Entonces, recordando los pasos, después de hacer una adecuada hidrodisección y nos verificamos que el núcleo ha rotado, la idea es empezar a utilizar ultrasonido continuo para esculpir un surco lineal que puede ser del mismo tamaño de la punta del faco o puede ir hasta un poquito más, que es uno y medio del ancho de la punta. Y a medida que nos vamos profundizando, según como les fui mostrando cómo debería ser esta incisión, pues un poco vertical y se va profundizando hacia el centro y luego volver a subir. La idea es que a medida que vamos haciendo una adecuada profundidad de este surco, empezamos a ir unos signos directos como mejor, con una mejor visualización del reflejo rojo que nos va permitiendo viendo en qué profundidad estamos de este surco. Acá tenemos otra foto del surco. La idea es que por esta misma zona, como les decía, entonces, más profundo en el centro, menos en periferia, y vemos cómo se puede ir aclarando el reflejo rojo en el centro del núcleo. Entonces, en cuanto a la técnica, la idea es que en principio pues, se puede separar el núcleo en dos partes iniciales. Se hace el agrietamiento y después de esto rotarlo 90 grados y hacer el mismo otro surco perpendicular de las mismas características generalmente. Entonces, la idea es que se inserta la punta del faco y luego un instrumento a cada una de las ranuras y se puedan separar. Ya les muestro un video. De este modo podemos tener una separación completa de todos los fragmentos, es decir, que podamos tener los mínimos, los 4 fragmentos que podamos luego poder emulsificar. O sea, procedemos después a coger generalmente el fragmento más pequeño con la punta del faco y poderlo llevar al plano en el que queremos trabajar, generalmente, pues, como les dije, el plano del iris. Y ya habiendo extraído este fragmento más pequeño, pues tenemos más espacio de trabajo para poder extraer los otros 3 fragmentos, los otros fragmentos que queden. Y se hace pues la cirugía de una forma mucho más controlada. Entonces se hace de forma secuencial, fragmento por fragmento. Eso es una explicación más visual de lo que sería la técnica de divide y conquista. Ya podemos pasar a la otra técnica que es el chopping, las técnicas de picado. Generalmente acá podemos describir 2 técnicas, que una es horizontal y la otra es la vertical. Pero hablando de esta técnica de corte horizontal, la diferencia acá va a estar en que no va a necesitar la creación de un surco central, sino que se utilizan la anatomía propia de esa catarata, de ese núcleo, las propias fallas naturales que esté presente para crear un plano de fractura. Entonces lo que se hace es que se entierra la punta del faco en el centro del núcleo usando alto vacío. Luego el cirujano va a insertar el instrumento, el chopper, debajo del colgajo de la cápsula anterior, lo va a encajar profundamente sobre ese endonúcleo y lo va a traer hacia la punta del faco para así rompiendo el núcleo en dos, separarlo en 2 piezas. Entonces la idea es que el cirujano pues tenga pues la pericia de poder colocar ese cortador debajo de del borde capsular y alrededor del núcleo ecuatorial. Entonces, como les decía, se integran esas puntas en las 2 mitades y luego se va a utilizar el instrumento de corte de la misma manera para crear múltiples fragmentos y poder así continuar con la facoemulsificación. Este es el chopper que se utiliza en esta técnica de faco horizontal. Ustedes ven que la punta en esta punta.
¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar la siguiente. eh, Acá esta fotico muestra cómo se hizo pues, el procedimiento, se clavó. La idea es que se procede a separar utilizando, como les dije, esas fracturas propias de la catarata. Ustedes ven ahí entonces a la derecha el instrumento principal, el Paco, y el segundo instrumento, en este caso, el que utilizó acá para separar estos fragmentos y terminar de habilitar. Pero también se pueden utilizar dos cortadores, dos rompenúcleos o dos espátulas para hacer esta maniobra. No necesariamente tienen que ser con la punta. Entonces, este Mike, video les va a mostrar cómo es un Faco horizontal. Muy bien. Esta otra técnica de las que le quiero hablar, que básica es conocida como la stop and shot, que básicamente es una modificación del procedimiento previo descrito. Pero en este se va a esculpir un surco central y luego pues, procedemos a romper el núcleo en dos piezas. Lo mismo, estos dos fragmentos resultantes se van a cortar en trozos más pequeños y se va a continuar con la facomutación. La idea es que aplicando esta técnica le va a permitir al cirujano tener mucho más espacio para manipular estas piezas nucleares en el saco capsular y incluso hacer una ruptura de estos fragmentos mucho más controlada y mucho más facilitada. Ahí tienen, hoy en día haciendo una técnica de stop and shot. Bueno, como les decía, entonces, dentro de las técnicas de chop, de picado, de corte, está descrita la técnica vertical. Ustedes ven acá que el instrumento que escogen para utilizar es diferente, tiene una punta mucho más afilada, clavada. La idea acá es que después de que el núcleo del cristalino se empalado por el instrumento principal, por la punta del faco, utilizando un vacío alto, el cirujano va a enterrar este segundo instrumento en una de dentro del núcleo, justo al lado de donde estaba la punta del faco, y con la punta del faco va a levantar uno de los, pues de donde tiene, y mientras el segundo instrumento va a ir separando esto, aprovechándose de las fallas, de la fractura o fallas naturales del cristalino, y nos va a permitir pues, que este núcleo se pueda partir en dos pedazos. Pero entonces el movimiento es diferente, se sostiene, se enclava y se mueve de forma vertical, o alejándolo y acercando uno hacia otros. Entonces acá tienen un ejemplo de la facochón vertical. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos hablado de
Divide y conquista, FacoShop, Stop and Shop, y pues FacoShop con sus técnicas, su modo vertical y su horizontal. En esta siguiente diapositiva quería hablar de Perdón esta un técnica. momentico, Juan. Sí, señora. Bueno, con respecto a estas técnicas de fractura del núcleo, ¿algún comentario? Los otros docentes. Buen día. Yo quiero, para los residentes sobre todo, decirles, ustedes tienen que familiarizarse con todo lo que hay, porque la mejor herramienta que tiene el cirujano no es el faco, sino su cerebro. Tienen que adaptarse a lo que haya. Y cada paso tienen que hacerlo estando seguros del anterior. Ahora, uno puede entrar con un plan, pero un paciente con una catarata más dura, con una pupila que dilata menos, con un endotelio más bajito, o sea, siempre evalúen factores de riesgo y de acuerdo a lo que se va presentando, a veces tienen que modificar los planes. Uno a veces ve unas cataratas que son blandas y no son tan blandas el día de la cirugía, o viceversa. Por otro lado, es importante que todas estas técnicas que usted haga dependen de que haya hecho los pasos previos correctamente. Pasos previos es un paciente con buena anestesia, paso previo es un paciente bien dilatado. Cuando llegue el paciente no está dilatado, es preferible esperar el tiempo que sea y no meterse con una pupila chiquita a enredarse la vida. Porque si invierten 10 o 15 minutos dilatando la pupila, se van a economizar probablemente un dolor de cabeza muy grande. Otra cosa es que los pasos pueden variar en el camino y cada uno va haciendo su propia técnica y es lo que ustedes tienen que hacer, ver y ver y ver cirugías, cómo lo hace cada uno, cómo resuelve cada uno una dificultad. Y definitivamente un consejo que en algún taller nos dio el doctor Vigilio Centurión es el día que ustedes sientan que no saben, no están seguros cuál es el paso siguiente, saquen los instrumentos y piensen. No hagan cosas a la carrera, es que lo que sigue es esto, lo que sigue es esto, no. Piensen, decidan y actúen de conformidad. Inicialmente, mi sugerencia sería hacer rexis grandes, porque una de las cosas que puede dificultar las cosas es que puede dificultar la técnica, es una rexis chiquita. Y seleccionen muy bien los pacientes. Un paciente que tenga factores de riesgo que ya se conocen, cámara estrecha, pupila chiquita, catarata muy dura, bajo endotelio, pacientes con problema respiratorio, pacientes con EPOC que no se mueven, con rigidez de cuello, pacientes que están pujando todo el tiempo. Son pacientes que son difíciles, esos evítenlos inicialmente. Pero es importante que conozcan las técnicas, que las vean y que empiecen a aplicar criterios de decisión porque las cosas pueden ir cambiando. Finalmente, piensen siempre en las fuerzas de tensión que tienen que aplicar. Cuando uno hace una fractura, se supone que la fuerza de tensión es horizontal, porque en la medida que usted haga tensión vertical de adelante hacia atrás, van a debilitar mucho más la zónula. Entonces, es diferente una cámara muy profunda a una cámara normal o una cámara estrecha. Y el punto donde están más alejados del endotelio y de la cápsula posterior es el plano pupilar en el centro. Entonces, es como la recomendación que ahí deberían hacer los fragmentos. Pero cada uno debe ir agarrando su técnica y no es que haya una técnica mejor que otra, la que a ustedes se les facilite. Tienen que practicar cada paso, las incisiones. Entonces, todo esto es de práctica. Los videos son muy lindos, pero cuando uno está metido en el faco, cambia la cosa. Es todo lo que les quería comentar. Bueno, yo Gracias, quería hacer, Gerson. Adelante, Gerson. sí, quería hacer otra recomendaciones que, bueno, primero lo que ya se ha dicho, que es saber pues las técnicas básicas, que fue la que Juan acabó de presentar, y nosotros tenemos pues la oportunidad de hacer en cirugía experimental esa práctica. Esos videos que acabas de mostrar, Juan, son los videos del simulador del KITA, ¿sí? Donde podemos hacer primero la práctica en seco, que es como lo mostró Juan ahí en el último video, en la técnica de FacoShop. Entonces, digamos que las tres técnicas básicas son esas y hay otras modificaciones de las mismas
que otros cirujanos han mostrado, pero para comenzar, esas son las 3 básicas que hay que comenzar a hacer. Entonces tenemos la oportunidad de hacer esa práctica en cirugía experimental, que es una ventaja buenísima porque nos acorta el tiempo de curva de Faco, de modo que cuando ya llegamos al ojo real, con el orientador, con el profesor al lado, pues vamos a saber más fácilmente pues, las técnicas y de pronto vamos a desarrollarlas mejor. Otra cosa que yo les recomiendo mucho a los residentes que están comenzando es que tenemos que conocer el equipo con el que vamos a trabajar, ¿sí? En el caso de nosotros, pues trabajamos con los equipos de Alcon, el Infinity y el Constellation. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué tipo de máquina es esta? ¿Qué tipo de bomba es esta? Porque no es solo saber las técnicas, sino saber los parámetros que vamos a usar en cada paso. Entonces yo les hago la comparación de que eso es como cuando uno le prestan un carro. Entonces uno tiene que saber las características de ese carro. Es decir, si ese carro, ¿qué motor tiene? ¿No? Que tiene 1000 centímetros cúbicos, que es mecánico, que no es de inyección sino de carburador. ¿Sí? Saber las características. ¿Para qué? Para poderle sacar el mayor provecho a esa máquina y hacer más segura y más eficiente nuestra cirugía. Otra cosa que yo les digo, vean, no es lo mismo manejar de Cali a la recta Palmira. Pues siempre vamos a manejar de pronto con cambios muy suaves porque es una recta. Ahora, si vamos a subir al 18 o vamos a subir la línea, pues vamos a tener que manejar diferente, ¿sí? Tenemos que meter segunda, tercera, bajar a primera, porque estamos subiendo. Lo mismo es en la cirugía de Faco. Entonces uno puede enfrentarse a una catarata blanda, que no es tan fácil como a veces se puede complicar la vida en una catarata blanda, a una catarata nuclear de 2 cruces o una catarata muy dura. Entonces los parámetros van a ser diferentes. Entonces he tenido la oportunidad de estar en otros lugares de donde he operado, donde le dicen a uno, doctor, Faco 1, Faco 2 o Faco 3. Yo le digo, pero ¿qué es eso de Faco 1, Faco 2, Faco 3? ¿No? Que son, digamos, parámetros que ya están como preseteados en el equipo, pero eso no, un buen cirujano no debe operar así. El buen cirujano tiene que saber los parámetros que debe usar porque eso le obliga a aprender la fluídica, ¿sí? Entonces uno debe decirle al instrumentador, si voy a hacerle el surco, bueno, entonces, ¿qué necesito? Un vacío bajo. No necesito un vacío muy alto porque se me va a venir el poder, ¿sí? El poder. Si estoy con la máquina de Alcon, que es torsional, entonces, bueno, yo quiero un 60 o un 70 de torsional. Si ya, y la altura de la botella, bueno, de pronto no necesito una altura tan alta, de 90, ¿sí? Por ejemplo. Eso es fluídica. Si voy a hacer la conquista, pues ¿qué necesito? Necesito un vacío alto, ¿sí? Entonces, ¿con qué máquina estoy operando? ¿Con peristáltica o con una Venturi? Entonces, si sabemos que estamos con la peristáltica, que en el caso del Infinity, tenemos que saber que la aspiración es aparte separada del vacío, ¿sí? A diferencia de la bomba Venturi, donde el vacío va junto con la aspiración. Es decir, si nosotros subimos la aspiración o subimos el vacío, ellos va a ser simultáneo, vemos juntos. Y eso lo tenemos que saber. Entonces, si vamos a conquistar, necesitamos un vacío alto que me permita agarrar, digamos, sostener el fragmento para poderlo chopear, ¿sí? Y lo mismo en la etapa del corte. Si ya estamos terminando la cirugía, ya solo estamos con un fragmento, entonces nosotros le podemos decir dependiendo de la máquina, le podemos decir al instrumentor, bájame el vacío, bájame a 250. ¿Por qué? Porque ya no necesito tanto vacío y voy a disminuir el riesgo de que de pronto esa cápsula se me venga a la punta del Faco. Entonces, es saber las técnicas, pero conocer muy bien el equipo con el que vamos a trabajar para manejar mejor la fluídica. Seguramente vamos a
tener una cirugía con menos riesgos, con menos ultrasonido y bueno, a la final, pues tener un buen resultado, que es lo que todos queremos en una cirugía de FACO. Muy valiosas apreciaciones, gracias Gerson. Yo estoy de acuerdo con todo lo expuesto. Hay dos cosas que también podría recomendar. Primero, una cosa importante en las técnicas de chopeo es tener una muy buena visualización de la de la cápsula anterior, sobre todo en las técnicas de chopeo horizontal. Entonces, teñir esa cápsula previamente con azul tripán puede ser una medida que incluso es curioso, veo que no solamente en cataratas complejas se usa, muchas veces se usa de rutina. Bueno, entonces visualizar adecuadamente cuando se cuenta con el recurso puede ser valioso para no ir a lastimar esta cápsula anterior en las técnicas de chopeo. Y en segundo lugar, tener los choppers adecuados. Digamos que en las técnicas de chopeo horizontal, que son las más frecuentemente utilizadas cuando hay una buena dilatación pupilar, etcétera, tener un chopper que tenga el extremo de la punta roma ayuda bastante para proteger esa cápsula o esa cápsula posterior cuando estamos metidos allá por debajo de la cápsula y haciendo pues la contrapresión para el chopeo horizontal. Entonces esos choppers que tienen bolita o bulbo terminal en lugar de un fukasaku o de otro tipo de choppers que tengan el filo más expuesto distalmente, pues podría brindar un rango un poquito más alto de seguridad. Muy importante conocer que no solamente una técnica se adapta a todas las cataratas, porque así no es. Has planteado exactamente cómo no es lo mismo operar una catarata blanda, que muchas veces puede ser mucho más difícil que operar una catarata moderada, un poquito más densa. Bueno, sino conocer exactamente la fluídica y poder hacer variaciones durante la marcha cuando las cosas con los instrumentos físicos no están funcionando adecuadamente. ¿Alguna apreciación adicional o continuamos? Listo, Juan, entonces continúa. Bueno, muchas gracias, profe, por sus comentarios. Vamos a continuar acá. Esperen, a ver qué. Bueno, acá les quiero hablar, pues recientemente, bueno, relativamente reciente, de forma reciente hemos podido contar con la ventaja de realizar cirugía de cataratas asistidas por FENTO, láser de femtosegundo. Entonces, acá esta generalidad es para contextualizar que desde el 2010 la FDA pues, aprobó este láser para cirugía de catarata en Estados Unidos. La idea es que el FENTO nos va a permitir realizar capsulotomía. O sea, acá está lista como capsulotomía anterior, ¿no? Va a reemplazar la red que hacemos manual, pero también nos va a permitir hacer patrones de fragmentación de cristalino. De hecho, se puede ya fragmentar en cuatro cuadrantes de una vez. Podemos hacer también incisiones relajantes en córnea e incisiones en córnea clara, incluyendo pues la incisión principal. De todas formas, como todo procedimiento tiene sus complicaciones, pero no es importante describirlas. Puede que presente algo de hemorragia conjuntiva, pero también puede presentarse una capsulotomía incompleta, incompleta, que puede llevar a que al hacer la corrección se pueda a un desgarro capsular de forma radial. Y lo otro es que se pueden generar burbujas de gas dentro de la bolsa capsular y de forma, no sé, puede ser de forma iatrogénica, llevar a una ruptura de la cápsula posterior. Ese cuadro azul demuestra las 5 plataformas actuales que se están manejando para FENTO. Pues tenemos la de Johnson & Johnson, la de Alcon y otros 3 laboratorios, son la de Lensa, la de Bosch y la de Zimmer en Estados Unidos.
Estos videos es para demostrarles cómo funciona el FEN. ¿Cuál de los femtos es, Juan? Mm, no, no especificaron dónde el video de la academia que puede conseguir. Porque no todos pueden hacer ese patrón de cuadrícula, cuyo objetivo pues es dividir el núcleo en pedacitos más pequeños para disminuir la energía para removerlos. Afortunadamente en la No sé clínica cuál. puede entrar Ajá. a una cirugía de frente en la clínica y el de allá lo puede realizar, ¿no? Una ventaja. Pero ese patrón de cuadrícula no creo que se pueda realizar con el nuestro. Ah, el cuadrícula es pequeño. Ah, ok. Sí, Sí. a eso me refiero, ¿no? No todos los láseres, porque pues sí, uno puede decir, quiero que me fragmente con 2, 3 incisiones para tener cada vez mayor número de fragmentos. Eso lo puede uno presetear, pero no todos tienen los mismos patrones, no todos los femtos. Igual era un comentario aparte para tratar de identificar el láser. ¿Alguno de ustedes, de los asistentes, puede puntualizar qué láser es? Porque no es el Lensex, no puede hacer este patrón. No, no creo que es el Debe Catalyst, ser el Lensar, el Lensa. parece, ¿no? Sí, sí, Ujú. porque el nuestro está 8, él puede hacer es la técnica como en pizza, ¿no? O sea, En Pi, sí, correcto. Bueno, Sigue. gracias, doctor. Y acá complemento con este otro video. La cápsula. Bueno, listo. Bueno, hasta ahí lo comentaba sobre las técnicas de facofragmentación y faconuclear. Vamos a hablar ahorita de lo que sería siguientes pasos, que es la irrigación e inspiración. Ha terminado lo descrito. Sacando ese núcleo denso, queda una placa llamada epinúcleo que es mucho más blanda y que va a quedar, bueno, epinúcleo y corteza va a quedar ahí en la zona sobre
puede descansar ahí sobre rodeando la cápsula remanente. Entonces, se puede utilizar la punta del foco para realizar irrigación, aspiración sin ultrasonido, teniendo en cuenta un vacío ya reducido y los ajustes de flujo para emplear pues ese material que es mucho más blando de una forma mucho más controlada y mucho más y relativamente más fácil. Acá la instrumentación que vamos a requerir van a ser las coaxiales o bimanuales. Esa irrigación, las vías de irrigación de aspiración. Entonces una para cada una, ¿no? Y la idea es acceder a la cámara anterior a través de las paracentesis realizadas. Para nosotros los cirujanos, sobre todo, pues, o sea, los que estamos empezando en cirugía catarata, es siempre recomendado familiarizarse mucho con las incisiones realizadas, con las paracentesis. Cuando ya hacemos el procedimiento, uno puede, o sea, hay que cambiar la configuración de la máquina. Para nosotros, pues, muy importante siempre entrar en irrigación continua. Recordemos que nosotros podemos controlar la irrigación pulsada, pero mejor tenerla continua para evitar que se nos vaya a salir y se nos vaya a colapsar esta cámara anterior. También se puede utilizar esta técnica para terminar de extraer material cortical que no haya sido visto, que esté muy periférico. La idea es que uno entra, procura llevar como la irrigación hacia el centro y con el que está aspirando, pues se va yendo hacia donde necesita ir para coger, terminar de extraer esos restos capsulares que uno va notando que se extraen de una forma más suave, puede ir haciendo mucho más controlada, pero esto por la forma del ojito pues tiene hasta cierto punto. Entonces lo que podemos hacer, lo que ahí hacemos es salir y cambiar de mano, cambiar de instrumento, completar el proceso en la otra parte que quedó pendiente. La idea es que esto se hace y se repite hasta que hasta que ya se elimine la mayor cantidad de corteza posible, que puede 100% excelente, pero pues puede que queden algunos restos por ahí. Y bueno, entonces la idea es que cada cirujano va cogiendo como su forma de hacer la aspiración e irrigación, pues a su manera. Como les dije, estos instrumentos pueden cambiarse de forma que sea necesario. Va a permitir llegar como ventaja, va a permitir llegar pues a una forma, a la corteza que está subincisional, pero tiene la desventaja que la parte anterior puede volverse, de la cámara puede volverse inestable si tenemos una tasa de flujo de aspiración que va a superar pues, la entrada de líquido a través de esto. Entonces esos parámetros tienen que estar bien ajustados. Si es necesario bajarle la irrigación o subirle, pues se van haciendo a medida que vamos haciendo el procedimiento. Listo, es lo que les decía, controlando pues ese índice caudal de aspiración. Este es un video de irrigación y aspiración. Ahí están dilatando con un anillo de Malyugin y fíjate lo importante de atrapar la corteza y llevarla al centro para aspirarla, siempre bajo visualización de ese poro pues de aspiración. Bueno, agarra y en el centro es donde aspire. Exacto. Siempre entramos con la irrigación, luego el segundo instrumento. Para salir lo mismo, sacamos primero el de aspiración y luego la de irrigación. Pero lo que dice Lado es muy cierto. Entrar, coger y llevar hacia el centro, a la zona más segura, para igual se va a aspirar esos restos corticales y va a ser mucho más controlado el procedimiento. Acá como una perla que nos dan es que si tenemos una corteza que es residual, o que de pronto está muy allá o que está como difícil de salir, entonces lo que ellos dicen es que si queda, esa se puede dejar. Ante todo la seguridad es primero.
no insistir en retirarlo, no como en pegarse, en hacerle, y porque de pronto podemos ya irnos a generar una iatrogenia, a romper esa cápsula posterior. Pero de todas formas dan unos truquitos para terminar de sacar estos restos que están difíciles de sacar. Se puede, o sea, ellos proponen que fácilmente, como una primera posibilidad, hacer una nueva paracentesis en el lado opuesto de la hebra vitrea y luego acceder y retirarla. Pero ¿De lo la otro, hebra vítrea, perdón? ¿de la qué? ¿De la hebra vítrea? No sé por qué cogí ahí, no, de la que está, Sí, de la hebra la que cortical, quedó, de la corteza. cortical, exacto, sí, Ok. esa no es. Y O otra la otra, cosa es hacer como un movimiento de abanico, ¿sí? Tratar de esa manera uno está mecánicamente como, digamos así, como raspando y además se acaban como de hidratar esas hebritas de manera que sean más fácilmente removidas. Entonces, hacer como ese movimiento en abanico, no solamente ir por la hebrita, sino en ese sector hacer un poquito como de movimiento para poderla obtener más fácil. la otra, el otro tip que nos pueden dar es implantar ya el lente en el saco capsular y hacer que se gire 360 grados, haciendo que las ápticas aflojen esa corteza residual y finalmente ya liberado esto se va a terminar de extraer cuando se viscoelástico y sale pues esta corteza residual con este. Entonces, la idea es que si se mantiene la aspiración, la punta del aspirador por encima y no por detrás del lente, no se va a correr el riesgo de lesionar parte de la cápsula posterior. Listo, esto es parte de lo que se ha dicho. El pulido se debe lograr ya sea con el instrumento de pulido. Recordemos que hay un modo de irrigación 2 que es el de pulido, parámetros mucho más bajos, o con una aspiración suave con la punta de irrigación, siempre teniendo el cuidado de no ir a dañar pues, la cápsula posterior durante esta maniobra. Es un video que cortó el doctor López. Nos vamos a enfocar en estos últimos pasos. Debes tener buena visualización de la córnea, la vamos a ver si sea necesario y es los restos y cambiamos de mano para hacerle en la zona donde hacer en el siguiente. Pero ese paso, Juan, es como la aspiración del viscoelástico y bueno, aquí veo que estás removiendo viscoelástico y repasando la limpieza de la cápsula anterior. Pero básicamente la aspiración de estas células epiteliales de la cápsula anterior se hace antes de la inserción del lente. ¿Ok? Con parámetros bajos. Y es importante, aquí podría haber un poquito de controversia en cuanto a la limpieza exhaustiva o no de estas células epiteliales por debajo de la capsulorhexis, o sea, de la cápsula anterior. A mí me parece importante hacer esta limpieza, primero porque puede disminuir la tasa de PCO, de opacidad de la cápsula posterior, y segundo porque puede disminuir la aparición de la fimosis posoperatoria de la rexis. Entonces, yo sí recomiendo hacerla. Uno ve
de verdad múltiples aproximaciones a estos, uno simplemente deje así, pero yo personalmente la hago y trato de hacerla meticulosamente. ¿Ustedes, colegas, hacen una limpieza de la cápsula anterior? Mercedita, yo también hago la limpieza de la cápsula anterior, aunque alguna vez escuché una discusión sobre eso y bueno, esto fue hace un poquito más de un año. Y cuando alguien preguntó si había alguna evidencia científica de eso, realmente lo que no pudieron presentarla, pues algún estudio como que esto realmente lo hiciera. De todas maneras, yo lo hago, me siento más cómodo, pero por otro lado, si uno está, insista, pues sí existe el riesgo de hacer un daño. Entonces, digamos que hay que adaptarse al momento, a la situación. Un paciente de pronto que tenga una sospecha de una diálisis, uno empiece a darle a funcionar y a funcionar, puede realmente hacer un daño. Entonces, vuelvo y les insisto, cada uno vaya de acuerdo a lo que se le presente, tomando medidas. Lo otro es que cuando hay fibritas por allá, esas muy chiquiticas que uno no, por la razón que sea, no está dispuesto a ir detrás de cada una o ya ha luchado mucho, finalmente de los males el menor. Si se llega a pacificar cápsula anterior, cápsula posterior, pues el jack láser no es una mala idea. Y lo otro es que cuando uno coloca el lente intraocular y cuando uno rota el lente, el mismo lente puede mover esas resticos que quedan por allá en Ecuador que uno no tuvo facilidad de extraerlos. Uno rota el lente dentro de la cápsula y la misma óptica del lente le ayuda a mover esas cositas y las saca uno facilito después. O sea, adaptarse a lo que se va presentando. Correcto. Has puntualizado algo importante que es la seguridad del paciente, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas hasta el punto en donde dice, aquí el riesgo es mayor que el beneficio. Obviamente, cuando hay una buena visualización por una pupila bien dilatada de la capsulorhexis anterior y puede hacer esta limpieza de células epiteliales, sí es recomendable hacerlo. Pero cuando la pupila está pequeña, cuando las zónulas están frágiles, obviamente dejar ahí esos restos epiteliales es menos nocivo que ir tras ellos e ir a complicar una cirugía ya prácticamente al final. Listo, Juan, continúa. Gracias. Bueno, ahorita pasaríamos a lo que es el componente de la inserción del lente intraocular. Basándose en una cirugía que no haya tenido hasta el momento complicaciones, el objetivo es poder colocar el lente dentro de la bolsa capsular. Es importante determinar cómo están las estructuras de apoyo dentro del ojo, si son adecuadas para mantener este lente centrado y estable dentro de la zona donde va a ser como su final. Si hay ruptura de la cápsula posterior, o sea, con una ruptura de esta cápsula posterior, si hay suficiente soporte de la cápsula, puede permitir pues que se coloque un lente intraocular de 3 piezas que puede ser de forma colocada, puede ser colocada con una célula en el surco ciliar en caso de esta complicación. Pero sí, pero entonces con la falta de un soporte capsular adecuado, entonces justificaría la colocación de un lente en cámara anterior o una lente escleral o una lente de cámara posterior que pueda fijarse al iris. En todos los Juan, casos. aquí lo de la colocación de lente en cámara anterior es algo que ya no se debe hacer, ¿no? Otra cosa son los de soporte en el iris, etcétera, pero yo pienso que eso sí, un lente de cámara anterior cuando ha ocurrido una pérdida de vitrio es la última de las opciones porque la evidencia muestra todas las complicaciones que puede traer a largo plazo en cuanto a la pérdida endotelial acelerada o en inflamación sostenida que pueda llevar a un edema macular cistoide. Entonces, no es una buena idea la colocación de lente en cámara anterior.
La idea es que en todos los casos, pues, importantísimo utilizar viscoelástico para llenar el saco capsular y expandir el surco ciliar, darle estabilidad a esa cámara anterior mientras colocamos el lente y así proteger también de forma segura el endotelio del contacto con este lente intraocular. La idea es que la incisión de la faco debe ser lo suficientemente grande para que se pueda acomodar el lente y su insertador, colocador. La idea es que si es necesario, toca ampliar esa incisión principal después de haber hecho la limpieza de la catarata. Entonces, recordando algo sobre estos lentes, algunos lentes son de una pieza, otros son de 3 piezas. En este caso es una foto de un lente plegable de una sola pieza, que se va a cargar sobre un cartucho de inyector que esté llenado previamente con viscoelástico. De cartucho se va a insertar sobre una pieza de mano que se va a operar de forma manual, haciendo un proceso, por medio de un mecanismo de émbolo o de tornillo, aunque algunos ya vienen, que es esto, ya precargados. Se procede a insertar ese lente, esa punta del inyector a través de la herida principal, pues si nos da el espacio necesario. Y la idea es como poder colocar el lente de primera de forma cuidadosa sobre la bolsa capsular, y si nos queda la segunda óptica y una vez colocada dentro de este, sería pues, maravilloso, pues sería buenísimo. Pero siempre haciéndolo bajo una adecuada visualización. Bueno, entonces estos lentes se van desarrollando. La idea es marcarlo como posicionarlo sobre este cartucho que se va a cargar. Antes de colocarlo en forma de Z, en forma de 2. Y pues a medida que uno va mandando, que lo va inyectando, pues él se va desenrollando y se va acomodando. A veces toca darle un empujoncito final para terminarlo de acomodar. Pero entonces la idea es que este lente nunca debe colocarse en el surco ciliar o en la cámara anterior, porque precisamente puede llevar a generar unos procesos inflamatorios, haciendo que, pues, o sea, en esa zona va a quedar en contacto con el iris, produciendo pues subsecuentes procesos inflamatorios, entre los cuales estaría el síndrome IFEMA glaucoma uveítico, que es asociado a cuando pasa esto. Entonces, un video de cómo de cómo inyectar el lente intraocular. Y para insertar el lente tenemos un inyector que sea un plunger, o sea, un inyector que nos deje una mano libre. Mi recomendación es utilizar esta segunda mano libre con un segundo instrumento para que en la medida que vamos inyectando el lente con con la otra mano, con el segundo instrumento, podamos ayudar a dirigirlo dentro del saco, incluso despegar estas ápticas que como viste ahí en el video pueden estar como pegadas de la óptica. Obviamente cuando tenemos inyectores en donde tenemos que enroscar, pues no tenemos de otra que simplemente hacerlo de esta manera y luego sí posicionar en un segundo tiempo el lente. Es diferente dependiendo del inyector. Es importante tener consideraciones como la que mencionaste, el tamaño de la incisión con respecto al del inyector es importante porque muchas veces tenemos incisiones un poquito más pequeñas, quedan muy apretadas y podemos inadvertidamente
pues agrandar o desgarrar un poquito esta incisión principal. Entonces es importante tener en cuenta el tamaño de incisión que hemos hecho con el tamaño del cartucho. Y en segundo lugar, en la técnica de inyección del lente o de introducción del lente en el saco, pues es un paso muy importante porque a veces podemos, al final de la cirugía, cuando estos lentes salen disparados, pues tener el problema de ruptura de cápsula posterior, que ese es el tema siguiente a tratar en la semana entrante. Ahorita hablamos de eso. Así que este paso prácticamente del final de la cirugía tiene que tener mucho, mucho cuidado. Una recomendación ahí es, que siempre les explico cuando me acompañan en cirugía, es que a veces tenemos en algunos pacientes un poquito de presión vítrea alta y a veces puede estar la cápsula muy, muy pegada. Entonces entrar con mucho cuidado con la cánula, ir colocando viscoelástico desde la entrada para ir empujando esa cápsula hacia atrás, y lo que realmente queremos ahí es llenar el saco capsular que se abra, porque a veces puede quedar el viscoelástico encima y el saco cerrado. Si nosotros llenamos el saco con el viscoelástico, eso nos va a permitir pues, que podamos colocar más fácilmente el lente dentro del saco. Otra es, que yo también les recomiendo, es que nosotros mismos como cirujanos montemos el lente dentro del cartucho y bajo el microscopio, por lo menos así lo hago yo, porque eso me permite ver con detalle cómo que el lente quede bien puesto en el cartucho, que no quede prensado o una áctica atrapada. Y yo creo que en algún momento todos hemos dañado un lente intraocular al implantar, y es porque no lo hemos montado bien en el cartucho. Entonces el implante del lente comienza desde ahí. Y hay, pues, digamos, una tendencia ahora de algunos cirujanos de mucha experiencia que no colocan viscoelásticos, sino que dejan la cánula con hidroimplantación, que ellos le llaman así, que es mantener la irrigación para luego implantar, ¿no? Digamos que no se lo recomiendo pues, a los residentes que estén comenzando. Personalmente no me gusta. Ayer ocasionalmente estaba implantando un lente al cual no estaba acostumbrado, un lente premontado de Rainer. Estaba con una de las, con Natalie, residente javeriana, y el inyector se me entró bruscamente al saco, y yo le explicaba a ella que si yo no hubiese colocado viscoelástico previamente, como lo puse, pues probablemente había podido haber roto fácilmente la cápsula posterior por ese accidente que tuve, a pesar de tener algunas horitas de vuelo, o sea que a todos nos puede pasar. Entonces es como las recomendaciones. Sí, muy importante. Uno debe empezar como a inyectar el lente desde afuera, bajo el microscopio, para saber que está avanzando adecuadamente y que fue adecuadamente, digamos, introducido en el inyector. Eso que acabas de decir es muy importante. Y a veces, aunque esté bien inflado el saco capsular, pues dependiendo del inyector y demás, el lente puede salir a veces disparado, y dependiendo de la cápsula, porque como sabemos y hemos discutido, hay cápsulas más elásticas, hay cápsulas más resistentes y otras más delgadas. A veces, a pesar de todo, pues podría ocurrir este accidente al final. Así que la inyección, y sobre todo una inyección controlada del lente, es muy, muy importante. Van siendo ya las 9 de la mañana. Tenemos entonces, Juan, los pasos de remoción del viscoelástico,
hidratación de las incisiones y el manejo del tema de pérdida de vitrio, que en los diferentes pasos de la cirugía podría eventualmente ocurrir. Si eso se alcanza a cubrir, y empezar con el tema de lentes intraoculares. Creo que esa es como el temario de la siguiente sesión. Nos faltan, voy a ver, creo que son 2 sesiones de, no, 3 sesiones de catarata, ¿sí? La del 23 y luego marzo 2 y 9. Entonces podríamos el 23 tocar final de lo de la cirugía de catarata, empezar lentes intraoculares para que Natalie ya o continúe o empiece el tema de lentes intraoculares el 2 de marzo. Y si alcanzamos el 9, tocar el tema de disfotopsias y disfotopsias relacionadas precisamente con los lentes intraoculares. Entonces, bueno, muchas gracias, Juan, por lo que has presentado, muy bien. A todos gracias por su intervención y nos volvemos entonces a encontrar la próxima semana. Que tengan un feliz resto de día y de nuevo gracias, Juan, por tu tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta mañana, gracias. Que estén bien, buen día. Buen día.